Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Es la porción que estaremos leyendo y que estaremos compartiendo en el mensaje de esta tarde, este día. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 14, comenzamos la lectura en el versículo 22. Y leemos siempre con reverencia y con atención en el nombre de ese trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más en esta tarde por el privilegio de poder ser expuestos a tu santa y bendita palabra. Pedimos con toda mansedumbre, como siempre, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón por esa gracia maravillosa con la cual tu Espíritu Santo ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender aquellas verdades que tu palabra contiene, aquellas verdades que hablan de la multiforme sabiduría de Dios en Cristo. Permite que tu palabra sea de edificación a tu iglesia, así como de salvación a aquellos que en tu misericordia han de ser llamados a la misma. Te damos gracias, Señor, y te adoramos de la misma manera en que los discípulos, ante la grandeza, ante la majestad, de quién es Jesús, de su persona, de su deidad, vinieron y le adoraron. Nosotros con humildad, oh Dios, también te adoramos y te pedimos, oh Dios, que de la misma manera en que tuviste a bien revelarte a aquellos discípulos en aquel momento, nosotros podamos también comprenderte, entenderte. Padre Santo, lo propio, lo que es nuestro en este momento en el que nos encontramos cada uno en maneras particulares. Te damos gracias porque aunque podamos estar aquí, cada uno con situaciones diferentes, aquejados por diferentes tormentas en la vida, damos gracias porque hay solo un nombre, hay solo una persona, hay un solo Dios en el cual podemos hallar paz cada uno de nosotros, y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Dios. Solo te pedimos una vez más que no nos permita ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu santa y bendita palabra. Oramos siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. La porción que corresponde al día de hoy continúa la narración en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y se desarrolla posterior a la alimentación de aquellos 5,000. Recordará que el contexto es que Juan el Bautista ha muerto,
Jesús ha enviado a sus discípulos a predicar el mensaje del reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ambas cosas coinciden en un momento dado, tanto la muerte de Juan el Bautista, el anuncio de los discípulos de Juan a Jesús de que Juan el Bautista ha muerto, y la llegada también de aquellos discípulos que habían salido a hacer aquella tarea a la cual fueron llamados, y que no era una tarea de un día. Jesús les dijo que aquella tarea les iba a tomar tiempo, pero antes de que el Hijo del Hombre regresase nuevamente, ellos habrían de cumplirla. Así que estaban en ese proceso de ir y dar a conocer el evangelio del reino en toda ciudad donde habitasen judíos. La Escritura dice que por motivo de ello Jesús se apartó, tomó un tiempo con los discípulos, y ya vimos que en aquel momento dado, según el Evangelio de Juan en el capítulo 6, es Jesús quien le pregunta a los discípulos, quien pone la pregunta, quien lleva a los discípulos a contemplar qué iban a hacer con aquella multitud que claramente el Evangelio dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Los otros evangelios recogen que cuando ya se acercaba la noche, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Jesús, ya es tarde, debes despedirlos para que ellos puedan salir y compren comida. Jesús les dijo: no tienen que irse, darles vosotros de comer. Y ya vemos aquel milagro en el cual, con solamente 5 panes y 2 panecillos, lo que parecía muy poco para los discípulos, dio para satisfacer no solamente 5,000 hombres, sino también a las mujeres y los niños que con él estaban. Pero estas multitudes se acercaban, dice el Evangelio de Juan, porque veían las señales. Pero en el Evangelio de Juan, la palabra señal tiene una gran relevancia, pues Juan no usa o no tiende a usar la palabra milagro. Milagro solamente reseña, apunta a algo sobrenatural. Pero la señal tiene el propósito de identificar la naturaleza de aquel que hace o lleva a cabo la señal. En otras palabras, que las señales en el Evangelio de Juan tienen el propósito de identificar que Jesucristo es el Señor, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero esta multitud que se acerca, que también el Evangelio de Juan nos ayuda a comprender por qué son tantos, por qué este evento inusual tiene tantas personas. Solo el Evangelio de Juan nos pone también que el contexto era que se acercaba la Pascua judía. La Pascua judía era la principal fiesta judía, en la cual era requerido por ley que los judíos que viviesen a cierta distancia de Jerusalén debían ir a Jerusalén a adorar. Así que eso traía una gran cantidad de personas que viajaban hacia Jerusalén para disfrutar de esta fiesta de la Pascua. Pero el punto que queremos volver a traer y estar conscientes es que esta multitud solo parece estar buscando al Señor. Y parecen estarlo buscando, pero lo buscan por la razón equivocada. Lo buscan principalmente porque entendían que Jesús era la respuesta a sus situaciones particulares, especialmente políticas en aquel momento. Eso lo distingue muy bien también el Evangelio de Juan. Nos dice que la razón por la que Jesús manda a los discípulos, y los vemos en una barca cruzando el mar de Galilea a la parte noreste hacia el lado de Tiberias, era porque la multitud quería apoderarse, dice, de Jesús para hacerlo rey. Querían utilizarlo como un medio para levantarse y rebelarse contra el imperio romano. Pero esa no es la manera en que Jesús debe ser reconocido por los hombres. Ya el Evangelio de Mateo desde el inicio nos dice que debe acontecer en el corazón de aquellos que realmente se acercan a Dios: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Pero no había arrepentimiento en sus corazones. No estaban allí porque aquellas señales, sea que las hubiesen escuchado, hubiesen presenciado, algunas de ellas les había llevado al reconocimiento de quién era Jesús como el Mesías. Sino como hoy muchos se acercan buscando la solución a un problema. Porque lamentablemente los seres humanos todavía creen que sus problemas están fuera de ellos.
que sus problemas son las circunstancias, que sus problemas son las decisiones que otros han tomado y las repercusiones o el daño colateral que eso ha traído sobre su vida, y no su propio pecado y su propia naturaleza egoísta, rebelde contra Dios. Jesús le ha dicho a sus discípulos, según el Evangelio de Juan, que se montasen en la barca y cruzasen el mar. Y eso hicieron. Y creo también que es prudente reconocer, aunque en la narración no se dé, pero lo sabemos por la lectura del Evangelio, que algunos de los que están en aquella barca eran pescadores por generación. Habían nacido de padres pescadores, conocían muy bien ese mar. Era el mar en que tenían su negocio, en que pescaban. Se montan en la barca obedeciendo a Jesús, no necesariamente entendiendo por qué debían irse, porque eso no lo dice Mateo, pero sí lo dice Marcos, sí lo vamos a ver. Pero en obediencia se montan en la barca y en medio de la travesía, o casi en medio de la travesía, se encuentran con una enorme tormenta. Dice que el viento era contrario, y aquí es importante ver el tiempo en que la Escritura dice que aparentemente estuvieron en medio de aquella tormenta. Según el relato del capítulo 14, cuando se habla de la alimentación de los 5,000, claramente se dice que cuando iba a llegar la noche, que serían básicamente las 6 de la tarde, la caída de la tarde, con la cual se iniciaba para ellos realmente el otro día, los discípulos le dicen: maestro, ya dijimos, necesitas despedirlos para que vayan a comer. Pero aquí dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. La cuarta vigilia de la noche en el programa o en el calendario, en el horario judío, es el horario de 3 de la mañana a 6 de la mañana. De 6 p.m. a las 3 de la mañana estuvieron los discípulos algunas horas en medio de una tormenta. ¿Y qué hacía Jesús? El Evangelio de Juan nos dice, quisiera que lo acabo de decir, pero que lo confirmásemos en la Escritura. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es uno de esos pasajes que es necesario leer todo el capítulo, porque uno entendería, si parase la lectura, que comprendieron por aquella señal que Jesús era el Mesías. Pero el relato de lo que acontece, que únicamente lo expresa el Evangelio de Juan, al segundo día de la alimentación, claramente evidencia, no a manera interpretativa, sino claramente, explícitamente Jesús les dice que ellos no creían en Él. Sin embargo, el versículo 14 dice que al ver aquella señal dijeron: este verdaderamente es el profeta. Observe, ¿cómo le llamaron? Profeta, que había de venir al mundo. El profeta que había de venir al mundo, según el Evangelio de Malaquías, era el que ya había muerto, Juan el Bautista. Era el profeta que había de preparar el camino al Señor. Por lo tanto, no lo están reconociendo, no lo están distinguiendo como el Mesías, como el Salvador. Versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para, observe la palabra, apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, Jesús se acaba de apartar hacia el lado del mar de Galilea, hacia Tiberias.
por la muerte de Juan el Bautista y porque sus discípulos llegan cansados y también querían hablarle lo que había acontecido en aquel tiempo en que habían estado ministrando el mensaje del Evangelio. Y dice la Escritura que ni aún tenían tiempo para comer de tantas personas en necesidad. Pero Jesús se levanta y ve a aquella multitud y dice que la Escritura en Mateo que tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y ahí se desarrolla todo este evento y desenlace. Pero estas personas vienen nuevamente no porque realmente tienen una comprensión de Jesús, sino simple y sencillamente porque quieren hacerle rey. Sin arrepentimiento y sin fe en Jesucristo no hay salvación. Jesús se había apartado por aquellas razones que especificamos. Y en Juan capítulo 6 dice que quiso apartarse nuevamente, pero esta vez quiso apartarse sin los discípulos. La primera vez que se va y cruza el mar, se va él y los discípulos. Pero ahora envía a los discípulos nuevamente hacia el noroeste. Los envía a Capernaum. Y él se queda orando. La Escritura dice que mientras Jesús oraba, quisiera que vayan conmigo a Marcos. Mire cómo lo relata Marcos. Marcos también, capítulo 6. La riviera de Betsaida, mar de Galileas, se llamaba también el mar de Tiberias. Versículo 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Observe, fue como algo repentino. Los pone a distribuir los panes y los peces, aún a recogerlos, porque dice que sobraron 12 canastas. Pero una vez concluye aquello y la gente queda satisfecha, le dice a los discípulos, móntense en la barca y váyanse. E ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, no les dio ni la oportunidad de despedir a la multitud. Los discípulos debían estar preguntándose, ¿qué está pasando? Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, observe que aunque aquí no nos está dando inmediatamente, como en Mateo, la cuarta vigilia de la noche, sí nos dice que ya había llegado ¿qué? La noche. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, Jesús está en tierra orando y los discípulos están en el mar de Galilea en medio de una tormenta. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. Y viéndoles remar con gran fatiga. Porque el viento les era contrario. Ahora dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así que mientras los discípulos se encuentran en medio de aquella tormenta, Jesús está ¿dónde? Orando. Y quisiera pararme aquí y hacer una aplicación breve en este momento dado. Porque como decíamos en la mañana, todos y cada uno de nosotros tenemos a veces conceptos errados. Y un concepto muy errado es que si alguien está viviendo o está pasando por alguna situación específica, debe ser que alguna desobediencia, algún pecado, y pudiera ser aquella situación producto de una mala decisión. Y a veces experimentamos tormentas no necesariamente producto de nuestra mala decisión, sino la mala decisión de otros, porque hemos visto que las decisiones de otros también nos afectan ¿a quién? A los demás. Pero los discípulos independientemente le habían obedecido. No vemos en ningún momento dado que cuestionaran a Jesús. Solo Jesús les pidió que se montaran en la barca y que lo esperasen al otro lado, y los discípulos se montaron en la barca. Pero se encontraban en medio de una tormenta. ¿Cómo explicarnos que estamos obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios? Y somos retados o nos encontramos en medio de tormentas. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo lo entiendes tú como cristiano?
Pues a veces esos momentos son aquellos que el enemigo utiliza y que a veces nosotros les damos paso y pensamos, como los discípulos, que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Debemos recordar que esta no es la primera vez que los discípulos se encontraron en una situación como esta. Ya algo parecido había ocurrido en Mateo capítulo 8. Quiero que vaya conmigo al capítulo 8, versículo 23. Solo que en aquella ocasión Jesús sí estaba en la barca. En esta ocasión Jesús no está en la barca. Pero en Mateo capítulo 8, versículo 23, Jesús está en la barca, pero está durmiendo. Está durmiendo. Básicamente el punto en Mateo capítulo 8, en Mateo capítulo 14 es que hay una tendencia por la falta de nuestra fe y nuestra comprensión de Dios, de pensar que hay descuido de su parte. Dios no descuida a sus hijos. Nunca. En el capítulo 8 el reclamo de los discípulos fue ante la tormenta, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. O sea que ya habían experimentado una tormenta en medio del mismo mar, solo que en aquella ocasión Jesús dormía. Y el pensamiento de los discípulos fue: estamos en esta tormenta porque no está velando por nosotros. Está dormido. Si se levantara, si estuviese consciente de que vamos a hundirnos. Versículo 26 del capítulo 8 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Le parece algo similar o parecido a lo que vemos que le dijo a Pedro en el capítulo 14? Es lo mismo. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Así que los dos elementos diferentes en las dos ocasiones, en una Jesús está presente y en la otra no está. En la primera, los discípulos están allí y se preguntan: ¿por qué no se levanta? No se da cuenta que hay una tormenta, y lo levantan. En la segunda deberían preguntarse: ¿dónde está Jesús? No llega. Estamos en medio de una tormenta. Nos ha dejado solos, nos ha abandonado, no sabrá. No sabemos en Marcos que Él sabía que estaban en medio de una tormenta, pero Él velaba por ellos, oraba por ellos. Nosotros hoy nos encontramos en la misma situación dentro del reino. Estamos aquí en medio de tormentas en la vida y nos preguntamos: ¿dónde está Jesús? Él dijo: estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, pero no siempre lo vemos como quisiéramos actuar. Pero la Escritura nos dice que Él sigue intercediendo por nosotros, que Él vela por nosotros. En la primera, en Mateo capítulo 8, Jesús reprende el mar. Los vientos se calman, los discípulos se asombran. ¿Quién es este hombre que los vientos y el mar obedecen? Pero en el capítulo 14 Jesús no reprende el mar. Viene caminando. La misma tormenta que no permite que los discípulos avancen, la misma tormenta que obstaculizaba el que los discípulos completasen aparentemente la tarea de llegar al otro lado, no impedía a Jesús caminar sobre las aguas, en medio de la misma tormenta, en medio de los mismos vientos. Porque nuestro Dios está por encima de las circunstancias. Solo que nosotros muchas veces nos jugamos porque pensamos que las circunstancias son más abrumadoras en nuestra mente, en nuestro desconocimiento de Dios, y pensamos realmente como los discípulos que vamos a perecer. Pero en ambos casos Jesús está consciente. Cuando se levanta en Mateo capítulo 8, el reclamo es: yo estoy consciente, aunque no me vean durmiendo, yo estoy en control. La barca no se puede hundir si Jesús está en la barca. Pero la barca tampoco se hundiría, porque si Jesús dijo: pasen al otro lado, nada impediría que ellos pasasen al otro lado. Estuviese Jesús presente o no estuviese presente, la palabra de Dios es veraz. ¿Podemos creerle realmente a Dios? ¿O necesitamos todo el tiempo de que Él esté presente? Hay señales. Hoy tenemos una iglesia que vive de esa forma y de esa manera. La fe es del sistema nervioso.
Tienen que experimentar todo el tiempo algo para creer y entender que Dios está. No se conforman con que la Escritura dice que Él está presente, que Él ha vencido al mundo. En ambos relatos los discípulos quedan admirados de la grandeza del poder de Jesús, solo que en capítulo 14 dice que aquel evento los llevó a una adoración sincera de quién era Cristo. Queremos evitar las tormentas en la vida, pero este pasaje nos dice que estas tormentas cumplen un propósito. No quisiéramos pasar por problemas. Quisiéramos un Dios que nos libre de toda tempestad. Pero aún esta tempestad tuvo como propósito el que Jesús se revelase nuevamente a ellos. Y ellos llegasen a otro grado de comprensión de quién era Jesús. Máxime, cuando no terminé la lectura en Marcos capítulo 6, pero ahora quiero llevarlos a un punto que creo que es sumamente importante. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6. No fueron solamente los discípulos que parecía que entendían, pero no entendían, los que se fueron cuando Jesús al segundo día les va a decir: si lo que vienen es por el pan de ayer, ese pan no existe, solo existe este pan, soy yo. Si no me comen y si no me beben, no hay comida hoy. Yo soy la comida que alimenta al mundo. Pero la Escritura dice, para que usted vea la importancia de leer la Escritura, si un relato aparece en todos los relatos, nos da una mayor comprensión. Los discípulos tampoco habían entendido. Pero hay una gran diferencia entre el desentendimiento, la murmuración, la polémica que se creó de parte de los no creyentes. Aparentes discípulos, pero no creyentes realmente. Y el corazón del verdadero creyente, que aunque le falta conocimiento, todavía es ignorante, toma la postura de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra eterna, de vida eterna. Hay un conformismo a la palabra, pero no un conformismo malo. Es una fe que, aunque no entiende todo, se aferra a que debe haber un propósito, y lo hay, porque en Dios siempre hay propósito. Mira lo que dice el relato de Marcos capítulo 6. Versículo 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Muy importante, versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Observe nuevamente. Había una tormenta realmente mayor, o una tormenta diferente en la vida de ellos. Se estaban enfrentando a la tormenta física y del mar. Pero aquella tormenta inició en el momento de la alimentación. Los discípulos se montan en la barca y sí están obedeciendo, pero no entienden lo que ha pasado. No entienden por qué Jesús les manda irse y Él se queda solo despidiéndolos. Le están obedeciendo, pero no hay un entendimiento. La fe necesita no solamente comprender cuando no entiende, debe comprender cuando se debe comprender. La fe no es del aire, la fe es de conocimiento, la fe se arraiga a la palabra de Dios. Y hay espacio para decir que no lo tengo que entender todo realmente para creerle a Dios. Pero cuando Dios ha explicado algo, cuando Dios ha hablado algo, la fe propiamente lo que hace es que se ajusta, que toma, que cree, que confía en lo que Dios ha hablado. Y lo que todavía no entiende, lo cree.
Porque la fe tiene como sustancia y como base al propio Dios. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. Pero todavía es más, observa lo que dice. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces que ellos se montaron en la barca y ahora entendemos que se montaron en la barca y aunque están actuando en un sentido, en obediencia, en sus mentes y posiblemente en la barca, estaban hablando y preguntándose, ¿qué pasó? No entendían. No entendían. Así que todo aquello tenía como propósito el que Jesús nuevamente se revelase a la vida ¿de quién? De sus discípulos. Cada evento particular en nuestra vida que Dios permite como creyentes no tiene como propósito destruirnos. Tiene el propósito, como le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por tu fe que no decaiga y que una vez restaurado tú seas de edificación a tus hermanos. No es posible caminar por medio de las tormentas de la vida sin una comprensión real de quién es Cristo. Y esa comprensión no es mística, esa comprensión es revelada. Esa comprensión está en la Escritura. Por eso la Escritura dice que Jesús iba a pasar, no sé si vio en el versículo 48, dice, Él quería adelantárseles. A mí me llamó muchísimo la atención. Jesús está orando y ve a los discípulos cansados. Ellos tenían el expertise, muchos de ellos habían experimentado condiciones como esas en otros momentos. Sabían en un sentido humano cómo luchar, qué hacer en medio de una tormenta. Pero aquella tormenta parecía inusual. Jesús quería adelantársele. En otras palabras, pasar, que Él llegara primero que ellos. Pero dice que los vio cansados. Como si los discípulos pensaran, no vamos a poder llegar. E interesantemente Jesús viene caminando. Mi pregunta es, ¿cómo viene caminando? Que lo vieran. ¿Vendría de espalda o de frente? No lo dice el pasaje. Pero si Jesús estaba en la parte noreste y manda a sus discípulos a ir a la parte noroeste y la barca va hacia esa dirección y Jesús va detrás de ellos caminando sobre el agua, los discípulos estarían mirando ¿hacia dónde? ¿Hacia sus espaldas? O Marco nos dice que realmente les pasó por el lado, les pasó por el frente, iba a seguir, pero se paró y se detuvo a socorrer a sus discípulos. Es maravilloso. Es maravilloso. Quería adelantárseles, pero se detuvo para socorrer a sus discípulos. ¿Se detuvo para socorrerlos porque antes no lo estaba socorriendo? ¿O se detuvo para socorrerlos porque la fe de ellos hasta allí básicamente? O sea, Dios permite ciertas pruebas, pero no las permite hasta el punto de que sus hijos desfallezcan. Pero las pruebas tienen un propósito en la vida de los cristianos. Y queremos un Dios que nos libre de todas las pruebas. Pero la Biblia dice que la fe aún se prueba y que aún crece en ellas. Pero solo nos pasamos quejando de las pruebas. No vemos las pruebas como momentos donde podemos glorificar a Dios. Las vemos como piedras que nos pueden hacer caer y no como una oportunidad para levantarnos encima de ellas y testificar de Cristo. Ya sabemos que Pedro le dijo, Señor, si eres tú. Si eres tú. Si eres tú no parece estar convencido. Una fe a media, una fe fantasiosa, una fe mística, no nos
permitir caminar por las tormentas de este mundo. Necesitamos una fe firme y profunda de quién es Jesucristo. Esa fe vaga, momentánea, nos podrá hacer que demos nuestros primeros pasos, pero tan pronto nos enfrentemos como Pedro, al rugir y al mar, al viento, esa fe vaga, esa fe que no tiene comprensión de la Escritura, que no entiende la naturaleza, los propósitos de Dios, esa fe no nos va a dar las fuerzas para seguir mirando. Nuestros ojos deben estar completamente centrados en Cristo. Y dice que cuando Pedro no pudo mirar a Cristo, porque su reacción parece que natural y normal era mirar hacia el viento, comenzó a hundirse. Pero qué maravilloso que dice la Escritura, que Jesús al instante extendió su mano y le sostuvo. Y yo creo que eso es importante, que tú y yo entendamos que Dios no nos ha abandonado, que en los momentos más difíciles de nuestra vida Él intercede por nosotros, y cada evento tiene un propósito, y que cuando ve y contempla que nuestra fe no es suficiente, aunque nos regañe y nos corrija y nos diga, ¿qué pasa? ¿Por qué dudaste? Él, al momento, con una cosa hace la otra, extiende su mano y nos sostiene. En otras palabras, que como creyentes podemos confiar completamente en que Dios cuida de nosotros. Esté presente o no parezca estar presente, no es lo importante. Es que Él nos ha llamado, es que somos sus hijos, es que Él tiene un plan, es que Él está por encima de las circunstancias. ¿Le vamos a creer a Dios? ¿O nos vamos a hundir en las circunstancias? ¿Vamos a vivir cuestionando lo que Dios hace? ¿O vamos a tratar de comprender nuestra realidad a la luz de la Escritura? Ese es el problema de la iglesia de hoy. Quiere comprender su realidad fuera del marco de la Escritura. La manera correcta de entender mi vida, mis asuntos, es mirándola a través de la Escritura. Los discípulos todavía son discípulos. Eso se llama un discípulo. Son estudiantes, son aprendices, como cada uno de nosotros. Pero necesitamos comprometernos con una fe que tiene como propósito poner su mirada exclusivamente en Jesucristo. Pero la iglesia de hoy quiere tener una fe dividida. Una fe donde pueda contemplar la grandeza de Cristo, pero donde los ojos se puedan colocar no necesariamente en las tormentas de la vida, sino en los pasatiempos, en las distracciones. Esas son tormentas peores, porque esas son tormentas que destruyen a los seres humanos del propósito eterno sin darnos cuenta, porque crean un estado de complacencia, de gratificación momentánea. Cuidado, que nuestros ojos estén puestos solo en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Escritura dice que, me llama la atención, Jesús no reprende el viento. Una vez dice que Jesús entra en la barca y ellos lo reciben con gran gozo en la barca. Una vez Jesús estaba en la barca, hubo paz. ¿Sabe? Una vez tú y yo, independientemente, entendemos que Jesús está en la barca, deberíamos tener paz. Jesús no nos salvó para que nuestra barca se hundiese en el mar de Galilea. Jesús no nos salvó para luego que nos extraviáramos en el camino. Él nos salvó, Él nos ama, Él cuida por nosotros. Somos nosotros los que tenemos dudas. ¿Y las dudas son propias de qué? De nuestro desconocimiento del propósito de las tormentas. En parte es natural y es normal. Es parte de nuestra naturaleza el querer entender las cosas. Y cuando no le vemos propósito a algo, inmediatamente asumimos que debe ser algo malo. Son pocos los creyentes que pueden
continuar dándole gracias a Dios y glorificando a Dios en medio de su tormenta. Porque nada tiene que ver con la tormenta. Tiene que ver con en quién está puesta nuestra fe. Aquello que parecía una circunstancia horrenda llevó a los discípulos. Me gusta mucho la narración en Mateo. Y dice, y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús no le habló al viento, no reprendió al viento como en Mateo 8, solo puso sus pies en la barca y todo se calmó. Entonces los que estaban en la barca, ¿quiénes estaban en la barca? Sus discípulos, los que él había llamado. Vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Creo que si nosotros reconocemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, debemos honrarle. No solo cuando aparentemente nos libra de nuestras tormentas, sino por el hecho de que Él sea nuestro Dios en medio de las tormentas. Hoy queremos una iglesia, y hoy tenemos iglesias que solo le dan gracias a Dios y componen alabanzas y canciones según ellos, si Dios ha obrado de una manera positiva. Y una manera positiva es que Dios los ha sacado de una situación de enfermedad, Dios les ha provisto las finanzas en una situación económica difícil, y glorificamos a Dios por eso. Pero ojalá que nuestra fe nos dé, y que nuestra fe sea lo suficientemente madura para poder glorificar a Dios, tanto en la tormenta como cuando termine la tormenta. El carácter de Dios no disminuye cuando estamos en la tormenta. Él sigue siendo el mismo. Y necesitamos y dependemos de Él todavía más cuando estamos en aquella tormenta. Deberíamos darle gracias a Dios en un sentido por las tormentas, porque la condición humana nos delata y muestra que cuando estamos aparentemente sin tormenta, nuestro corazón no tiende a buscar a Dios ni a adorarle. Aunque claramente, como Mateo expresa, nadie puede adorar a Dios si primero no le conoce. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por esta porción de la Escritura que ciertamente nos habla y podemos verla en nuestro diario de manera práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una fe que se arraiga en la persona de Jesús, que confía plenamente en que Él es el Hijo de Dios, en que Él ha venido a dar su vida por nosotros. Si pudiendo condenarnos, decidió morir por nosotros y salvarnos de aquella rebelión y castigo eterno, Señor, ¿cómo nos atrevemos a desconfiar en los eventos más pequeños de la vida, que no tienen esa trascendencia? Perdónanos, Dios, porque nuestra fe muchas veces es diminuta, es una fe vaga, es una fe limitada, no limitada porque tú la has limitado, tú nos has dado tu palabra, sino porque nosotros no nos hemos dado el tiempo que deberíamos para afirmar esa confianza en la solidez de tu palabra. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada solo en ti, a caminar puestos los ojos en ti, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias en esta tarde. Nos preparamos ahora también para participar de la cena, dándote gracias también, porque ella habla y se centra en Cristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Oramos en ese nombre. Amén y amén.